Saludos con todos, nos encontramos esta vez para realizar un ejercicio de trigonometría que me lo solicitaron. En esta ocasión, como nos dice el enunciado, vamos a trabajar en una demostración de una identidad trigonométrica. Primero quisiera decirles qué es esto de las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son relaciones que se cumplen para cualquier valor de la incógnita. Es decir, ustedes, por ejemplo, en esta identidad, ustedes reemplazan la y por cualquier valor de ángulo que ustedes deseen, cualquiera, y pues lo que está a la izquierda les va a salir exactamente lo que está a la derecha. Para poder realizar este tipo de ejercicios, lo primero es que tengamos un buen nivel en cuanto a álgebra. Lo segundo es que de acuerdo al nivel que estamos estudiando, vaya a ser necesario que necesitemos saber identidades básicas como son las que les voy a mostrar a continuación. Listo, que en general cuando recién estamos aprendiendo, esto suele ser suficiente para realizar la mayor cantidad de ejercicios. Allí tenemos las identidades trigonométricas recíprocas, que el seno y la cosecante son recíprocas, por lo tanto si se multiplican el resultado es 1 y pues así de las otras funciones trigonométricas. Además tenemos la conocida de la tangente, es igual a seno por coseno y la cotangente pues coseno sobre seno. Y las identidades trigonométricas pitagóricas, la fundamental, la del seno al cuadrado más coseno al cuadrado de x igual a 1 y pues las otras que tenemos a la derecha. Todas estas son identidades que nosotros necesitamos para cualquier examen conocerlas de memoria. Básicamente son las que yo estoy señalando con una estrella de color rojo, las más importantes. Bien, si nuestro avance ya es un poco mayor en identidades trigonométricas, vamos a ver que como para el caso de este ejercicio aparecen operaciones de resta de ángulos y de suma de ángulos, por lo tanto necesitamos conocer también esas identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas que necesitamos saber de suma y diferencia son las siguientes: del seno de la suma de dos ángulos o de la resta de dos ángulos. Miren cómo se entiende esta tabla. El seno de x más y es igual al seno de x coseno de y más seno de y coseno de x. En cambio, si estuviera una resta fuera seno de x menos y es igual a seno de x coseno de x menos seno de y coseno de x. ¿Sí? Únicamente le estaba explicando cómo tomar en cuenta los signos. ¿Sí? Si aquí es más, pues aquí va más. Si aquí es más, el primero va menos. ¿Ok? Si tienen dudas sobre esto y quisiera que les explique un poco más detallado, pueden avisarme. ¿Ok? Y esta, la tercera, es de la tangente. Bien, como lineamientos generales tenemos que en trigonometría, para hacer las demostraciones, la sugerencia es, en la mayoría de casos, pase todo a seno y coseno. Muy bien. Sin embargo, para este caso puntual, además recordando que para demostrar nosotros esto, tenemos que partir de un lado y llegar a otro. Usualmente se toma el lado, puede decir, el lado más complejo, el lado que tenga más términos. En este caso, el lado elegido para llegar al otro, vamos a llegar desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque en este lado izquierdo tenemos una resta y una suma de ángulos. Muy bien, entonces empecemos por allí. La pregunta es, ¿paso ahora todo a senos y cosenos? Yo digo, pues si tenemos un formulario donde que tengamos la cotangente de una resta y la cotangente de una suma, pues sí. Caso contrario, yo les sugiero primero pasen a tangente. Eso es lo más recomendable. Ya que usualmente cuando tenemos que dar un examen de esto, pues no nos dan a nosotros todas las fórmulas o todas las identidades, sino que nosotros tenemos que memorizarlas. Por lo tanto, es más fácil pasar a tangente de la siguiente manera. Recordando que la cotangente es la recíproca de la tangente, así que vamos a tener 1 sobre tangente de 45 menos y dividido para 1 sobre la tangente de 45 más y. Luego, esto es una fracción compleja, tenemos que hacer extremos por extremos y medios por medios y vamos a obtener la siguiente expresión. 1 por tangente de 45 más y va a ser tangente de 45 más y. Dividido para 1 por tangente de 45 menos y, eso es tangente de 45 menos y. Muy bien, ahora sí llegamos a algo que nosotros tenemos que saber de memoria. La tangente de una suma y la tangente de una
diferencia. Para ello vamos a traer esa identidad para comprender cómo ocupar las fórmulas anteriores si es que no lo habíamos entendido. Perfecto, aquí tenemos entonces la expresión para poder convertir la tangente de una suma en tangentes de ángulos sencillos. Vamos a hacerlo por acá para entender cómo utilizar los signos. Muy bien, ahora como el numerador es la tangente de 45 más y, tenemos una suma. Como elegimos el primer signo, vamos a ocupar los primeros signos de cada una de las expresiones. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Para este caso puntual, no tenemos x, sino tenemos 45 y y coincidentemente va a ser y. Reemplacemos y me quedaría tangente del primero, tangente de 45, ¿qué signo debemos escoger? Más tangente de y. Todo esto dividido para 1, como escogimos el signo más, escogemos el primero de acá y es menos la tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo. Genial, y ya aprendimos cómo utilizar. Ahora, ¿qué pasa si es que en vez de más tuviéramos como signo negativo? Tangente de 45 menos y. Tangente de una resta, ¿cómo sería eso? Sería la tangente del primer ángulo y ahora como tomamos el signo menos, sería con todos los segundos signos de acá, el signo de más abajo, menos la tangente de y dividido para 1 y ahora con el segundo signo que es el más, la tangente de 45 por la tangente de y. Muy bien, ahora miren, la tangente de 45 es un valor conocido. A esta altura todos deberían conocer que la tangente de 45 vale 1. Si es que no sabemos eso bien, tenemos que repasar las funciones trigonométricas de ángulos agudos. Muy bien, y eso tendríamos que reemplazar en cada una de estas expresiones. Por lo tanto, en vez de tangente de 45 vamos a poner 1 más tangente de y, dividido para 1 menos, y aquí me queda tangente de y que vale 1, y aquí me queda 1 menos tangente de 45 que vale 1 por tangente de y. 1 por tangente de y va a ser tangente de y. De manera similar, reemplazamos aquí y me va a quedar 1 menos tangente de y sobre 1 más, recuerden esto es 1 por tangente de y, tangente de y. Perfecto, ahora sí, este era mi numerador, lo debo colocar acá arriba y este es mi denominador, lo debo colocar abajo. Hagamos eso entonces. Pues bien, la tangente de 45 más y es 1 más tangente de y sobre 1 menos tangente de y. Por su parte, esta de acá, la tangente de 45 menos y, es toda esta expresión de aquí que voy a copiarla. Genial, y como no me queda más espacio, voy a borrar todo esto de acá que no me va a servir. Nuevamente me queda una fracción compleja, extremos por extremos y medios por medios. Los extremos nos damos cuenta que son iguales, entonces me va a quedar 1 más tangente de y al cuadrado sobre el denominador, ¿cuál sería? 1 menos tangente de y por 1 menos tangente de y, eso es 1 menos tangente de y al cuadrado. Muy bien, una vez que hemos llegado a una expresión de ángulo simple, podríamos en este momento pasar a senos y cosenos. Sin embargo, yo prefiero desarrollar este binomio al cuadrado y al final pasar a senos y cosenos, ya que además tenemos que llegar a una expresión donde que hayan senos y cosenos. Muy bien, entonces es un binomio al cuadrado, tenemos que saber esa regla, cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, tangente al cuadrado de y, y lo mismo hago en el denominador, que también tengo un binomio, solo que esta vez está en resta. Cuidado con querer simplificar aquí este con este, cuidado con querer simplificar esto con esto no se puede hacer. Hay que desarrollar esos binomios. 1 menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Igualmente aquí tener cuidado de querer simplificar esto con esto, sí. Cuidado porque estamos en una suma. Ahora sí, les recomiendo pasemos esto a senos y cosenos. En lugar de tangente de y, nosotros vamos a tener puesto seno de y
sobre coseno de y. Muy bien, voy a escribir eso y nos vemos en breve. Muy bien, si nos damos cuenta también ya he reemplazado la tangente al cuadrado de y por sus valores tanto del seno al cuadrado de y sobre el coseno al cuadrado de y. ¿Sí? De una vez hago ese paso y gano un poco de tiempo. Perfecto, espero que no se hayan perdido en ese paso. Ahora sí, ¿qué hacemos? Miren, aquí yo puedo efectuar una suma de fracciones en el numerador y también voy a tener que efectuar una suma de fracciones en el denominador. Así que ¿cuál es el mínimo de estas fracciones? Es el coseno al cuadrado de y. Y voy a desarrollar coseno al cuadrado de y para 1 y por 1 me va a quedar coseno al cuadrado de y, signo, más coseno al cuadrado de y para coseno de y es coseno de y. Por el numerador me va a quedar 2 seno de y, coseno de y. Y más, recordando en álgebra, si tenemos el mismo denominador, directamente copiamos el numerador. Perfecto. Lo mismo tenemos que hacer con el denominador, donde que casualmente, nuevamente, el denominador común sería coseno al cuadrado de y me va a quedar algo bastante parecido a lo de arriba. Esto pareciera que se hace más largo, pero ya estamos por llegar a la respuesta. ¿Por qué? Porque aquí nuevamente nos toca otra fracción compleja, extremos por extremos y medios por medios, y además, antes de resolver, nos damos cuenta que podemos simplificar este coseno al cuadrado de y con este coseno al cuadrado de y. ¿Por qué? Porque este de aquí es un medio y este de aquí es un extremo, entonces está correcta la simplificación. ¿Qué nos queda? Ya estamos cerca de llegar a la solución. Ahora voy a copiar de manera inteligente este numerador para que nos demos cuenta de qué nos falta por aplicar. Y voy a copiarle primero al seno al cuadrado de y, luego voy a copiarle el coseno al cuadrado de y luego voy a copiarle al 2 seno de y, coseno de y. Y lo mismo voy a hacer con el otro de acá. Con este de aquí voy a copiarle primero el seno al cuadrado de y. Tendría entonces seno al cuadrado de y más coseno al cuadrado de y menos 2 seno de y, coseno de y. ¿Para qué copié así? Porque esto y esto, por la identidad trigonométrica fundamental, ¿a cuánto es igual? Pues eso nosotros sabemos que es igual a 1. Y miren, casi sin darnos cuenta, ya llegamos a la respuesta. Genial, nos damos cuenta entonces que la respuesta obtenida es exactamente igual a la que nos pedían y entonces la demostración queda ya solucionada. Hacer pasos más cortos o hacer pasos más largos depende de nuestra habilidad operativa algebraica. Muy bien, si tienen dudas, por favor háganme saber en los comentarios. Si quisieran que les ayude resolviendo algún otro ejercicio, no olviden en preguntarme. Eso sería todo. Hasta pronto.